Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Abordaremos un tema que no es una novedad, pero es una actualidad para este 2017, que es la repatriación de capitales, donde está su seguridad económica y patrimonial en una posibilidad solamente por 6 meses de lograrlo. Para eso tenemos un experto en el tema fiscal, que es el doctor Rodolfo Servín. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con el tema sobre la repatriación de capitales, un tema que desde el año pasado pues es un impulso que busca el gobierno para poder generar recuperación de divisas, recuperación de remesas en el país. Fue fallido el año pasado por todas las reglas y según es que ahorita nos comentará nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, parece ser que con esta afinación que se le dio puede lograr el gobierno estabilizar un poco y traer más inversión a nuestro país. Para esto tenemos al doctor Rodolfo Servín, quien es doctor en Ciencias de lo Fiscal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, todo un experto, y bueno, con un tema pues que no es novedoso, pero los cambios lo están haciendo quizás atractivo, Rodolfo. Así es, de actualidad, no novedoso porque efectivamente ya ha habido decretos de repatriación, que yo me acuerde desde el 89 ha habido decretos. Básicamente en cada administración hemos visto que hay algún decreto de repatriación de capital, incluso en esta administración pues este ya es el segundo. Entonces efectivamente no es un tema novedoso, pero sí es un tema de actualidad este decreto del que vamos a estar platicando el día de hoy, toda vez que pues apenas se publicó el 18 de enero de este año, todavía no tiene ni un mes, a menos de un mes, y bueno, pues hay que analizarlo, hay que entenderlo, y los asesores de empresa, tus audiencia de consejero empresarial, que tengan elementos para poder tomar la decisión si vale la pena aplicar este decreto, si realmente lo que emana de ahí puede traducirse en un beneficio, y pues yo creo que es lo interesante de comentar hoy este tema, ¿no? Y platicabas antes de comenzar realmente pues esos antecedentes e inclusive irnos al derecho comparado, ¿qué ha pasado en otros países? Mencionabas Brasil y Chile. ¿Cómo fueron en esos países? De hecho, en México se ha creado este modelo o se ha copiado de otros países porque han resultado ser un éxito. Hay casos de éxito en España, en Nueva Zelanda, Reino Unido, en el caso de Brasil recientemente y también en Chile. En el caso concreto de Brasil fue un decreto de repatriación de capitales tendiente a que se reinvirtiera nuevamente en el país, buscando pues atraer esas inversiones de regreso, y consistía en un 30% de lo que tú repatriaras. El 30% se quedaba en las arcas de las administraciones, distribuido de la siguiente manera: un 15% correspondería al pago del impuesto a la renta y el 15% de multas. En el caso, por ejemplo, de Chile, también en 2015 creó más expectativas de lo que se esperaba. De hecho, se rebasaron, mejor dicho, las expectativas, se recaudó más de lo que se estimaba, y este decreto consistió en un 8%, muy parecido al decreto que vamos a hablar ahorita. Fíjate que esto, y si nos vamos más atrás, quizás el mayor secreto o mayor éxito, aparte de la tasa, a mi humilde apreciación, es ese secreto, que creo que fue parte del fracaso del año pasado. Hay dos temas muy llamativos, dos personas, pues uno se expuso con una cantidad grande de repatriación, fue publicado por obtener ese beneficio, y bueno, también se está exponiendo a la ola de crimen que existe en el país, y esa parte creo que ahorita es muy sensible, y la norma fiscal tiene que valorar no solamente el tinte recaudatorio, que en este caso va más hacia la formación financiera, pero también tiene que tomar en cuenta las condiciones del país. Sí, fíjate que esa es una característica. Si comparáramos algunos de los otros decretos que han permitido repatriar el capital a México, precisamente el anterior a que se da a conocer en 2015 por parte del Ejecutivo,
una de las principales características que tuvo, a diferencia de otros, es que no fue anónimo efectivamente. Por ejemplo, si nos remontamos al del 2009, el 2009 con Calderón sí fue anónimo, anteriores con Fox o con el propio Zedillo con tasas de 0.5 y 1% para persona física y persona moral, pero también siempre tenían esa característica de que era anónimo quien efectuaba el pago. Seguía ese secreto o esa secrecía de quien retornaba ese capital a México. Para este caso, y al igual que el año pasado, no hay ese anonimato o esa característica. Entonces es un elemento que yo creo que también debes de tomar en consideración para ver si vale la pena tomar el decreto o no. Sí, bien lo platicabas al inicio y parte de la fórmula que vamos a llevar a seguir con esta plática es en qué casos sí, qué casos no, a manera de ejemplo, porque los casos va a haber cientos. Entonces vamos tomando entonces ahora la forma legal que ya tenemos ahorita, Rodo, de este nuevo decreto. Sí. Mira, este decreto, como comentábamos, se publica, primero, comparándolo con el anterior se dio en disposiciones transitorias y tuvo una vigencia de solo 6 meses hasta el 30 de junio. El decreto del que hoy estaremos hablando se publica precisamente a través de las facultades que tiene el Ejecutivo, que el propio Código Fiscal le da, mediante un decreto que entra en vigor el 19 de enero y va a estar vigente 6 meses. Es decir, que solamente tendremos la oportunidad de, una vez analizado si conviene aplicar el decreto, poderlo hacer hasta el día 19 de agosto de este año, ¿no? ¿Y qué características tenemos en este decreto? Bueno, pues aplica para personas físicas y personas morales. Empieza diciendo el decreto, por los ingresos que se obtengan o se hayan obtenido derivados de capitales que se mantuvieron en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2016. Si lo leemos hasta ahí, se refiere a los ingresos, las ganancias, los rendimientos de cualquier naturaleza que hayas tenido. Imagínate que son activos financieros, pues que te generan intereses o que tenías en el extranjero ese capital mantenido en algún portafolio de inversión mediante acciones del público inversionista o de casas de bolsa o de las bolsas de valores futuros, de otros países, futuros, opciones, etcétera, y que podías haber tenido utilidades. Se refiere a esas utilidades en un principio. Sin embargo, luego más adelante también considera que si ese capital que está en el extranjero, que mantuviste fuera del país, pagó impuestos, hay que acreditarlo. Si no pagó impuestos, también puedes aplicar el decreto para regularizarte. Entonces yo creo que la parte esencial que hoy vemos en este decreto es que nos permite darle origen fiscal no solo a los ingresos o ganancias derivadas de mi capital invertido en el extranjero, sino del propio capital en aquellos casos en que no se haya pagado impuesto aún, una vez que se decidió invertir en el extranjero, ¿no? Bien, Rodo, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresaremos con el tema de ese tratamiento y reflexiones sobre el capital, porque el capital tiene un pasado y ese quisiera que abordáramos. Bien, no se despegue, continuamos después de este corte. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.